Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Estamos de regreso, estimados amigos, con más de Todo Deporte Noticias a través de Cabletica TV y también por medio de nuestra plataforma respecto al canal de YouTube. En este caso, iniciando con una serie de entregas especiales, conversaciones tranquilas, reposadas, dejando de lado los títulos, dejando de lado, pues, obviamente las posiciones dentro de la sociedad, sino rescatando mucho de la esencia del ser humano. Sin reservas en esta conversación. Entonces, damos inicio con Gilbert Patricio Fernández Solís, ¿cierto? O empresario conocido en lo que es el cantón de Pérez Celedón y obviamente pues muy de lleno en lo que es el sector del transporte público. Ante todo, un gusto, don Gilbert, bienvenido. Bueno, muy buenos días, un placer de estar en tu programa y de compartir con la audiencia. Así es, y pues vamos entonces formalmente a iniciar. Don Gilbert, hoy ya pues transcurridos 57 años de aquel 10 de febrero de 1963, muchas vivencias, mucha agua ha pasado debajo de ese puente de la vida suyo. Vámonos hacia atrás, un flashback. ¿Dónde nace, en qué comunidad nace usted, don Gilbert, acá en el Cantón Generaleño? Bueno, yo soy oriundo, nacido y criado en Pérez Celedón. Nazco en el hospital, en el antiguo Hospital San Isidro, y mis padres, una vez que se casaron, se fueron a vivir a la Repunta de Pérez Celedón, y ahí hago la primaria en la escuela de Repunta de Pérez Celedón, luego pasando al Liceo UNESCO, donde saco mi título de bachiller, y después ingresamos a la Universidad Nacional aquí en Pérez Celedón. De esos años de infancia, de escuela, de primeros pasos, ¿qué recuerda? Era una infancia obviamente compleja en el entendido de que se trabajaba mucho el campo, se labraba la tierra y pues el campesino siempre está pues expuesto a eso de que si quiere algo debe esforzarse por conseguirlo. ¿Cómo eran esos tiempos de niñez, don Gilbert? ¿Qué recuerda? ¿Qué imágenes fotográficas tiene de esa época? Bueno, le puedo decir que es la época más linda de mi vida. Es la época donde no se sabía de estrés, donde no se conocía, simplemente era una época preciosa. Yo tuve la ventaja de que fui el nieto mayor en ambas casas, tanto paterna como materna. Estuve 4 años prácticamente solito, y entonces aproveché, o mis abuelos me aprovecharon mucho, y tengo las mejores vivencias que se pueden decir. Me acuerdo que por la parte paterna vivíamos a la par de mis abuelos, y mi abuelo, Nango, en paz descanse, me anduvo demasiado, me enseñó a andar bueyes, me enseñó a ir a apartar terneros, a ir a dejar los almuerzos al cafetal. Y tengo algo especial, que cuando me veía un dedillo que se me salía de la tenis, me traía un sábado, y una vez pasábamos a la antigua barbería que también se murió don Jaime Alfaro. Ahí me peluqueaban en un caballito, y después de eso íbamos a la tienda del trabajador a comprar tenisillas Bilsa, y de ahí íbamos a la Suyapa a comernos una ensalada de frutas, y a las 12 del día regresábamos en bus a la Repunta de Pérez Celedón. También todos los días era uno de los pocos hogares que recibía la nación en aquel entonces. Bajaba en el bus que salía a las 10 de la mañana de Pérez Celedón, y estábamos recogiéndolo faltando tal vez 10:30 en la entrada, porque no pasaba por el puro frente de la casa. Todos los días salíamos a recoger el periódico, y mi abuelo lo leía de primero, y luego tipo 11:30, 12 llegaba mi abuela, que era maestra, una de las pocas maestras graduadas en la Normal de Heredia, porque cuando eso no era Universidad Nacional. Entonces me enseñaron a ordeñar, o sea, fue ir a dejar el café más tarde, arriando los bueyes, compartiendo con mi abuelo. Y mi abuela, obvio que cuando empecé la escuela, como ya cuando eso ya mi abuela era una maestra pensionada, se encargaba de ayudarme y de darme la directriz
de cómo era la escuela. O sea, entonces yo diría que un excelente alumno, porque ya con una maestra pensionada y con ese bagaje que tenía mi abuela, excelente. Y por el otro lado, tenía un abuelo, mi abuelo Isauro Solís, que le decían, desde decirle Rosauro, una señora de su época, a decirle Isauro, y mi abuela que le decía el Don toda la vida. Mi abuela tiene apenas, va para un mes de muerta, con 101 años, y la pasaba muy requete bien, porque esa era la parte, mi abuelo era el comerciante, era la otra parte de la moneda. Entonces mi abuelo en aquellos años era del que arriaba chanchos desde Buenos Aires hasta mi abuelo materno, hasta Cartago, que yo siempre me preguntaba, ¿y cómo llega un chancho desde Buenos Aires hasta Cartago? Y después me contaron que era que llevaban caballos con sacos de maíz para irles dando comida también, entonces no perder mucho peso, porque si no al final que iban a vender un chancho que lo compraban no sé en cuánto dinero. Pero muchas vivencias y enseñanzas de mi abuelo por el lado materno y de mi abuela, porque yo compartí con mi abuela desde los 17 años que me graduó en el Liceo UNESCO hasta los 27 que salí casado entonces compartí como 10 años con mi abuela, que quedó viuda muy joven. Mi abuela quedó viuda a los 52 años, una cosa así, y vivió 45 años sin su esposo. Y ahora 3 meses me dijo un día, Gilbert, ¿cómo ir a hacer el encuentro mío con el Don? Eran señoras hechas que ni un mal pensamiento, supongo yo, que le pasó en la vida después de que se le murió el Don, como ella decía. Entonces fueron vivencias muy centradas que me cambiaron mucho cuando uno ya lo meten en la ciudad Pérez Celedón o San José, porque como empresario tuve que en determinado momento estar muy presente en San José, y la meca de los negocios está en San José, no está aquí en Pérez Celedón. Entonces he vivido muchas etapas, pero si usted me pregunta, añoro esa etapa de niñez y juventud, que ya te digo, ojalá que todo el mundo pudiera vivirla, porque muchos muchachos no saben ni apiar una naranja, ni ir a sacar una yuca, ni saber que en aquellos años se desayunaba antes de las 6 de la mañana, se almorzaba a las 9 de la mañana, se tomaba un café con productos de la casa, con pan casero y con todo eso, y a las 3 de la tarde generalmente estaban haciendo una olla de carne con productos, con la yuca, con la papa, con el ñampí, con todo lo que se producía en la finca, y lo único que se compraba era la posta y hueso para hacer esa olla de carne, y tipo 6, entre 6 y 7 de la noche se tomaba un chocolate con un pedacito de tamal casero, ya para irse a dormir, porque esa gente, yo nunca oí a mi abuelo hablar de estrés, de que tenía alguna enfermedad, los triglicéridos altos, el colesterol, nunca oí nada, porque ya era una vida muy linda, donde se caminaba mucho en la finca, donde se hacía ejercicio todos los días, sin saber que se estaba haciendo ejercicio, y se comía muy sano, pero muy sano. Entonces todas esas cosas las aprendí. Y de hecho, donde está mi casa de habitación, yo tengo naranjas, tengo ñampí, tengo yucas, tengo de todo, todos los productos. Hay bananos, hay tiquis, que entonces trato de vivir como mi niñez. Lo que pasa es que ya no tengo el tiempo para andar detrás de todas las frutas y todas las cosas, ¿me entiendes? Pero ya le digo, mi niñez es envidiable. Un chiquillo de San José no tiene ni dónde salir, en la Alameda de su barrio, y paredes a los 3 lados, más un frentecito con tapias porque se le meten los ladrones. No, nosotros vivíamos en el campo abierto totalmente, y de vez en cuando a caballito. O sea, hicimos muchas cosas que mis abuelos se encargaron de eso, mi papá también. Mi papá era agricultor y un poquito ganadero. Entonces, de todas esas vivencias de niñez, yo desearía en estos momentos no tener las obligaciones que tengo,
para estar viviendo como se vivía. De vez en cuando nos vamos a alguna de las fincas a hacer algún menester para sacar todo ese estrés que le da a uno el diario vivir, y más en esta época con esta pandemia, ¿no? Entonces eso le quita a uno y le saca el estrés, que es lo que necesitamos los humanos, vivir con menos presión, con menos estrés, pero ya aunque uno quiera, no se puede. Respecto a eso que me comenta don Gilbert, esas vivencias, ese recorrido, ese venir a San Isidro, en ese San Isidro viejo, obviamente, calles de lastre o de piedra junto a su abuelo, ese dulce de la suyapa, ensalada de frutas y demás, en esa infancia, ¿qué tan tortero era? ¿Se reunía con algunos primos o con algunos hermanos? ¿Recuerda alguna vivencia que pues obviamente les parara literalmente los pelos respecto a lo que pues vivieron, obviamente? Mira, son dos partes. En la entrada de la calle Los Toros, que así se denomina la calle, que ya ni mi mamá vivía allí, en la pura entrada había un palo de higuerón inmenso. Y todos los chiquillos iban a jugar, quedó en ese palo. Y era que mi mamá nos tenía muy restringidas las amistades y nos cuidaba mucho. Entonces, si acaso yo iba 2 veces a la semana o una, y todos los chiquillos iban todos los días. Y me recuerdo como, oye, el que iba perdiendo en los juegos era yo, porque era el que sabía menos andar en las ramas y todas esas cuestiones. También en la casa de mi abuelo teníamos una pequeña plazoleta donde jugábamos ligas, entonces yo invitaba a algunos amigos para que fueran en las tardes a jugar las ligas, y a veces iba hasta el papá de alguno de ellos y cosas de esas, y entonces era, ya te digo, una vida muy, 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 pero muy linda. Don Gilbert, obviamente era casi que habitual ir a darse un chapuzón en una de las pozas, ¿no? Porque el campo tenía eso, como lo mencionábamos hace un momento. Había esfuerzo en el ámbito laboral, pero también tenía sus recompensas maravillosas y ante todo gratuitas. Sí, claro, había una poza al final de la calle, por así decirlo, que estaba en la finca creo que era de Ñortino, le decían. En paz descanse también, y obvio que íbamos ahí a compartir con los demás chiquillos del barrio, diría yo. ¿Qué memorias o qué recuerdos vienen a su mente cuando podemos decir Patricio Fernández Mora? ¿Qué le dejó ese caballero? ¿Qué le enseñó? Muchos principios. Mi papá muy honrado, muy formal, y le gustaba mucho el ganado. Entonces cuando yo ya logré tener una finca de ganado, él era el compañero de siempre, el compañero que iba por lo menos una vez a la semana conmigo a esa finca, y yo siempre tenía unos toros a la par de la casa de él, y él todos los días tenía que ver con los toros, hasta que ya por su edad y sus enfermedades ya no pudo caminar bien, pero todos los días él tenía que ver con ganado, que era lo que más le gustaba hacer, y compartir conmigo, y el consejo sabio en algunas cosas, principalmente en fútbol, ¿verdad? Principalmente en fútbol, porque papá fue de los de Perilla, que mi mamá se enojaba todos los domingos porque ya el papá desde que amanecía estaba. Ya en aquellos años Radio Reloj, Radio Monumental, Radio Colombia, y también Sinaí. Sinaí muchos años transmitió fútbol, el fútbol local, el Pérez Celedón en terceras, segundas, hasta que llega a primeras, y toda esa cuestión emperillado todo el tiempo. Entonces, en la época que yo fui presidente, siempre pasaba diciéndome, fulano no sirve, no traigan a fulano, eso está mal hecho. Y todo ese tipo de conversaciones con él. Y ya tiene 1 año y medio, en noviembre cumplió 1 año de muerto mi papá. Y la anécdota más grande que tengo fue que un día venía, a los 8 días de muerto mi papá, venía yo bajando Ochomogo, y ahí está el Gaucho, en una carnicería, y yo siempre le traía morcilla a él cuando
que le encantaba, era su plato, uno de los platos favoritos. Y vengo yo bajando y voy a pasar a llevarle morcilla a papá. Y cuando digo, ¿cuál morcilla? Si mi papá ya está muerto. Cosas de esas que uno vivió con él, una persona, él no era comerciante ni empresario, pero una persona muy humilde y que me enseñó muchos principios, o sea, muchos principios. La honradez para él era lo máximo y la disciplina. Él fue regidor municipal en el gobierno de Carazo, fue regidor municipal, y me acuerdo verlo salir a las 4 de la mañana con don Juan Céspedes, que era el ejecutivo municipal, en paz descanse también, a ir a las reuniones de Liga de Municipalidades del Sur. Todo eso me recuerdo como hoy. Le gustaba mucho la política también. Recuerde que la política casi anda de mano del fútbol. Entonces eran sus dos pasiones, la política en segundo plano, pero en primer plano el fútbol. Entonces hay un montón de cosas que a él le llenaron. Le llenaba ver a sus nietos conmigo en los topes y compartir con ellos al máximo. Los disfrutó mucho y ellos disfrutaron mucho de él. Entonces fueron muchas vivencias con mi papá, que gracias a Dios las tuve. Cuando a uno se le muere un pariente máximo, el papá y la abuela, o los abuelos, porque ya de Dios goce todos, cuando a uno se le mueren, uno siempre piensa que le faltó, pero no mide lo que uno hizo. Entonces lo que compartí con ellos, tanto abuelos como mi papá, fue bastante, fue mucho, pero me faltó seguro. Ahora solo tengo a mi mamá, con la cual comparto, cambié mi modo viviente. Todos los días yo la llamo. Mi mamá es de madrugar, entonces ya estoy a las 5:30 de la mañana, está hablando con ella, y de compartir, y ir a comer, ir a cenar con ella, y llevarla a alguna parte con los tíos, hermanos que ella tiene, de compartir, porque solo ella me queda y tengo que disfrutarla hasta el último día. A eso iba, don Gilbert. Doña Miriam Solís Monge, lo mismo respecto a su señor padre. ¿Cuánto marcó el derrotero de su vida, de ir poco a poco por la senda correcta a esa señora que obviamente le dio la vida y también, por supuesto, ha aportado a su diario vivir? Mi mamá es una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar porque, primero que nada, cualquiera la ve humilde y sencilla y se confunde. Es una persona súper analítica, súper inteligente, y la vena del empresario viene por el lado de mi abuelo materno y por ella. Entonces ella es una persona que sin saberlo todos los días da un consejo. Ahora se enoja cuando uno está metido en fincas y en mucho trabajo y dice que para qué trabajo tanto, porque ya hizo muchas las horas que uno aplica en el diario vivir a las empresas. A ella eso le molesta por la edad que va teniendo ella y que va teniendo uno, porque la vida es muy corta en realidad y uno debe de vivir más, pero uno aprendió a que el diario vivir de las empresas y a compartir con mucho personal. Entonces ya uno se hizo a eso, uno está adaptado a eso, y si no está haciendo algo se siente como que si no le da provecho al día. Entonces, pero mi mamá, y después es una superabuela, tiene una ventaja de que ellos crecieron en un tiempo que el abrazo y el beso no era necesario, según ellos. Para mí el abrazo y el beso sí es muy necesario, y así acostumbré a mis hijos. Y entonces ella le da cariño a uno con comida casera de la mejor que pueda elaborar. Ella cree que ese es el abrazo y ese es el beso, pero hay muchas personas que se crecieron así, y usted llegan de mi mamá, cualquiera, llámese hijos, nietos o particulares, y todo mundo sale con un bocadito, de ahí nadie se va sin comerse algo, llámese una cosa sencilla como un pedazo de tamal, o como un almuerzo, o como un arroz con pollo, y todo le queda excelente. Tiene una cocina de leña que yo se la compré en el ranchito de atrás, y esa cocina de leña hay que tenerle la leña todo el tiempo, porque
porque ella tiene su cocina eléctrica, pero para ella la cocina de leña es lo máximo. ¿Qué edad tiene actualmente doña Miriam, don Gilbert? Mi mamá tiene 81 años en estos momentos, ella era 20 años menor que mi abuela. Mi abuela se muere a los 101 y ella ahorita acaba de cumplir la semana pasada los 81 años. Ok, dejamos de lado esa vivencia, esa cronología respecto a la línea del tiempo. Decía usted que se casa o contrae, formaliza una vida en matrimonio a los 27 años. A sus 27 años se casa y fruto de su matrimonio obviamente hay hijos. ¿Cuántos hijos tiene don Gilbert Fernández? Bueno, tengo 3 hijos, el mayor no es de matrimonio y se llama Esteban. Y después está Gilbert Andrei y Kevin el menor. Del matrimonio son Gilbert Andrei y Kevin. Pero los 3 forman parte de la empresa y se llevan excelentemente. Es interesante eso, cómo ellos han visualizado, o por qué no, usted también les ha dicho, les ha hablado al oído de que esto que usted ha construido con empeño, ellos deberían, no, para que no suene a imposición, venir a tomar el relevo, ¿no? Porque esto en algún momento podrían perfectamente gerenciarlo ellos, ¿no? Claro, todos los días yo les digo que la mejor herencia que pueden tener es que aprendan lo que yo he tenido de experiencia en el vivir de 57 años, que aprendan y que esa es la mejor herencia porque ya uno es licenciado en administración, el otro está a punto de ser licenciado también en administración y Kevin el menor que estudia ingeniería industrial, le falta poco, pero eso es la teoría, pero la teoría no se cambia con la práctica, porque montones de profesores de ellos en administración y nunca han tenido pero ni una pulpería para administrarla. Entonces son profesores que son muy buenos pero en la parte teórica y eso tienen que complementarlo con la práctica, y la práctica es la del día a día que usted se encontró, la del día a día que usted tiene que generar y enmendar la gente que está con usted. Y entonces aquí hay mucha gente y ellos están en diferentes áreas, uno está en gasolineras, otro está en taller, otro está en la parte de administración de MUSOC, y entonces todos se van complementando, pero lo principal es que aprendan, que ellos tengan esa sapiencia necesaria para cuando uno ya no esté, y eso solo se hace en el día a día, porque cuando empezamos ya había muchas reuniones que ni siquiera se sostenían porque no lo conocían a uno, por ejemplo en el sistema bancario nacional, y de ahí ellos ya tienen el acompañamiento de uno para que los conozcan y tengan una posición relevante y les den esa posición todo el sistema, tanto de transportes como ministerios y todas esas situaciones, y ahí ese es el acompañamiento que uno tiene que darles si ellos quieren, porque ahí puede ser que a alguno no le guste la actividad o lo que uno hace y quiera hacer otras cosas. De momento los 3 están conmigo. Cuando usted estaba en la finca, sale, ya sea muchacho, adquiere la mayoría de edad, ¿cuál es el primer trabajo que usted consiguió, que le dieron una oportunidad? ¿A qué se dedicaba en ese momento, don Gilbert, y con qué empresa o con qué comercio trabajó? Mira, el primer trabajo que tuve en las vacaciones, yo siempre trabajé para ganarme los útiles y parte del uniforme. Siempre trabajé con un tío mío que tuvo el almacén El General, en paz descanse, Enrique Solís. Trabajaba en las vacaciones de 15 días y en las vacaciones de 3 meses. Me acuerdo que yo fui scout, y cuando los scouts iban por el Chirripó, que era al final de año, yo no podía ir porque estaba trabajando para esa situación de ayudar por lo menos en mis cosas, de ayudar, porque el resto me lo daban mis padres. Y mi primer trabajo fue ese, pero siendo estudiante. Cuando me graduó del Liceo UNESCO en el año 80, un tío mío vendía
de ese almacén con un Mazda 3500, creo que era. Tenía rutas en el cantón vendiendo abarrotes y licores, distribuyendo, en otras palabras, visitando las pulperías. Se puede comparar con lo que hace ahora Cadesur en otro nivel, en un nivel muy bajito. Entonces ese fue, diríamos, mi primer trabajo. Yo me graduó en noviembre, como todos los colegios de acá del cantón, y me graduó de 17 años. Había que esperar a que cumpliera 18 años, que los cumplí el 10 de febrero, y después de Semana Santa de ese año, sería el año ya 81, mi primer trabajo más formal fue en el Banco Nacional. En el Banco Nacional trabajé 5 años, del año 80 al 85, 2 años aquí en la oficina de Pérez Celedón, y los últimos 3 años en Palmares de Pérez Celedón. ¿En qué puesto inició en el Banco Nacional en el 80, don Gilbert? Bueno, lo primero que uno hacía ahí era trabajar en aquellos años que ya eso no se utiliza, en la radio y el telefax. Por ahí pasaba prácticamente toda la parte contable que tenía que ver con San José y con los demás bancos. Si usted ponía una transferencia a Limón, tenía que brincar a San José, y de San José a Limón, y toda esa parte la hacíamos al principio. Después atender público, que ahí se atendía a todo lo que era la parte de ahorros, los pagos de operaciones, los intereses, o sea, lo que ahora no hace nadie porque lo hace la computadora, lo tenía que hacer uno manualmente, con una máquina de escribir y con una sumadora, y todo eso se hacía. Ahora creo que no se saben sacar ciertos tipos de interés que se hacía manual, y liquidaciones que había que hacer mensuales. Todo eso fue lo primero, y cuando pasó a Palmares pasamos también a atender público y a formalizar operaciones en Palmares, y en medio de todo esto me dieron una formación a través del INA de banca, y entonces mi formación financiera viene del Banco Nacional, al cual le agradezco infinito, porque de ahí viene mi formación financiera, y en la práctica. Entonces me ayudó demasiado, y yo investigaba mucho, y cosas que no me tocaban que hacer las hacía, y entonces eso me ayudó demasiado. Don Gilbert, ¿en qué momento de ese lapso, ya estando en el Banco Nacional, usted dice, bueno, perfecto, desempeño un buen trabajo acá, recibo una remuneración por mi trabajo, pero no necesariamente esto es lo que yo quiero? Yo quiero ser, mi propio jefe, quiero emprender, quiero animarme. ¿Qué es el detonante o ese despertador que le dice, muévase o busque nuevos horizontes? ¿Qué sucedió, don Gilbert? Mire, yo vivía muy feliz con el trabajo que desempeñaba, vivía muy feliz atendiendo personas a las cuales hoy día todavía me los encuentro. En ese entonces se formalizaba mucho para tabaco, para maíz, para frijoles, tanto el de la parte de Peñas Blancas como la parte de cogiendo para Pejivalle y Los Reyes y eso, porque había otro banco en Pejivalle en ese entonces, otra agencia del Banco Nacional. Y hoy día me los encuentro y todos me saludan y me invitan y todo eso, entonces uno siente un regocijo de que hizo muy bien las cosas, porque todos los clientes de ese entonces, con otras edades y uno con otra edad, siguen siendo amigos de uno. Cuando en el año 85 yo empiezo, renuncio al banco, el Banco Nacional estaba al frente del parque, era un edificio de madera, y se hace el Banco Nacional, que actualmente está frente a la carretera o frente al Cañaveral. Mis amigos me decían que estrenara prácticamente el escritorio que me tocaba, y yo les dije que no, porque si me quedaba a eso es capaz que no renunciaba. Y me acuerdo como hoy que ahí me hicieron la despedida, fue una chicharronada en el Banco Nacional frente al Cañaveral, porque yo me había quebrado un pie y estaba incapacitado. Entonces ahí me hicieron la despedida, ya cuando yo me retiro del banco, muy contento con los compañeros que tenía y toda la cuestión, y me dedico a los buses. A los buses
La extinta Transmesa me financia 2 buses. Imagínense, costaban 900,000 pesos los 2. Ahora con eso no compraron pero ni la chapeadora de la casa. Y me lo financiaron, y entonces éramos dos compañeros, porque no se podía decir que él era empleado y que yo era jefe. No, éramos 2 compañeros, y del cual aprendí mucho. Tengo una anécdota muy linda. Él me enseñó a enfibrar, me enseñó a cambiar discos de clutch, me enseñó a bajar un diferencial, todo eso, y él se llama Álvaro, conocido como Sacho. Hoy día él tiene un taxi de carga, y viera que todos los diciembres le doy un bono para que eche combustible a su carrito ahí en Fersol, una de las gasolineras mías. ¿Por qué? Porque siento una gratitud, porque él hizo muchas cosas, trabajó muchos años, no solo para General Viejo y Quizarrá, sino que ya después, cuando tuvimos Gafeso, que fue San Isidro, Buenos Aires, él manejó para allá y estrenó buses, lo que no podíamos hacer en Quizarrá, y toda la cuestión. Y entonces es una persona que guarda un lugar especial en mi vida. Don Gilbert, adicional a eso, sí, imagino, ¿es suegro usted ya? ¿Suegro y abuelo, o cuál de esas etapas aún está por verse? No, todavía apenas soy suegro, nada más, y todavía no soy. Todavía Gilbert Andey, que fue el que se casó, todavía no tiene hijos, ya vendrán. Don Gilbert, cuando, esas 2 unidades comienzan a trabajar, luego Gafeso, como usted bien lo indica, hacia Buenos Aires, ¿usted notaba de que había un crecimiento pues sostenido? Poco a poco iba avanzando, logra, si se quiere, ya también ampliar horizontes, brinda el recorrido o el servicio Pérez Celedón San José. ¿Y en qué momento usted dice, o cómo le llega a sus oídos, o quién le dice, ¿y por qué no compra Musoc? O mira, Gilbert, le vendo Musoc. ¿Cómo fue eso? ¿Sintió temor? ¿Sintió dudas? ¿O ya por el contrario estaba algo muy establecido financieramente para decir, bueno, voy a animarme? ¿Cómo fue eso, don Gilbert? Bueno, eso tiene una historia un poquito más larga. Cuando yo compro San Isidro, Buenos Aires, esa fue la expansión en ese momento dado, porque San Isidro, Buenos Aires tenía mucho potencial. Hoy día es muy competitivo, ya no es igual, pero comenzamos a comprar los distritos. ¿Qué llamo los distritos? Fátima, San Pedro, Santa Teresa y la urbana de Buenos Aires, que era muy chiquitita. Era una microbús de 25 pasajeros la que hacía el recorrido en el pueblo. Hoy día lo hacen 2 buses grandes y urbanos, todo lo que es la parte urbana. Después vino Solicimata, que es el sector de Pejivalle, El Águila, San Antonio, San Rafael, Bolivia, El Socorro, San Carlos, todo ese sector. Posteriormente, yo para San José comienzo con la empresa más chiquitita, que era Vargas Rojas. Vargas Rojas tenía tres carreras, porque había vendido una hacia San José, pero existían 3 dueños antes de Musoc. Existía don Guillermo Chávez, don Evelio Vargas con Vargas Rojas, y don Memo Chávez tenía otra carrera de Musoc, porque hay que recordar que en aquellos tiempos Pérez Celedón tuvo 3 empresas, y una tenía por un lado a Musoc, que era muy pequeña, pero era la más grande de las 3, y tenía a Station Wagon y tenía a Vargas Rojas. Cada hora salía un bus, pero en cada horario era de una empresa hasta cumplir el día. Y Station Wagon era peor todavía, porque cada microbús tenía un dueño. Entonces, ¿cómo se distribuían los horarios? 4:30 hasta llegar a las 6:30. Después del terremoto que hubo aquí en Pérez Celedón, se suspendió la carrera de 6:30. Entonces, en determinado momento a mí me vende
los hijos del finado Evelio Vargas, que se había muerto, y por diferentes circunstancias ellos decidieron vender. Entonces yo tenía 3 carreras, como al año y medio negocio con Memo Chávez, entonces ya tenía el 40% del 60% que era el transporte. El 60% era de Musoc y el 40% era mío. Nosotros no éramos conocidos en San José, porque ya en el sentido de la palabra, la sociedad se llamaba Vargas Rojas, pero era conocida como Tuazur. Entonces era un arroz con mango. Entonces nosotros tuvimos que meter a Gafeso, porque entonces ya éramos conocidos en el cantón, aunque no fuéramos tan conocidos en San José. Para la Semana Santa era cuando se venía el problema, Musoc venía lleno para abajo y nosotros íbamos llenos para arriba, pero para abajo no, porque era Musoc la conocida a nivel nacional. Cuesta mucho que el pequeño le compre al grande en teoría que era Musoc, porque todo el mundo cree que Musoc era la más grande. No, nosotros éramos más grandes porque teníamos a Isidro Buenos Aires y teníamos los distritos que nos iban a apoyar en esa compra. Cuando le compramos a Musoc, nadie se da cuenta que es el primer generaleño que tiene la empresa, porque todos eran de San José y los Mora eran de San Ramón. Entonces es el primer generaleño que tiene el transporte a Pérez Celedón San José, y la primera vez que solo un empresario es el representante de la ruta San Isidro San José, que es la número 100. Entonces esas cosas no se da cuenta nadie. ¿Qué nos permiten eso? Primero que nada, que todos los buses sean iguales hoy día. Antes unos eran de una marca, otros eran de otra marca, Musoc poseía los más buenos y los demás iban para abajo. Entonces, como usted venía en un bus de asientos de 3 y 2, podía venir con uno reclinable de 2 y 2. Y como usted venía con una unidad Mercedes-Benz de parte de Musoc, podía venir con otra unidad de otras marcas en las otras rutas, y hasta menos, hasta más lerdas o lo que fuera. Don Evelio Vargas siempre tuvo Volvo, y Memo Chávez tenía Mercedes, pero más pequeñitos. Hoy día todos los autobuses son con carrocerías similares, carrocerías brasileñas, todos son reclinables, todos son de 2 y 2 y homogeneizados a 55 pasajeros, porque hubo que quitarle espacios para que la gente ande más cómoda, porque unos eran de 59 y otros de 55, ahora todos son de 55, homogéneos, motores del mismo caballaje, y solo poseemos 2 marcas, Scania y Mercedes-Benz. Entonces es un confort para la gente, y además podemos salir con una extra a la hora que lo requiere el público. Antes no se podía, porque como cada uno era dueño de un horario, entonces ahí nos echaban el tráfico, así salíamos más tarde o con otra carrera, no se podía. Eso no se podía hacer. Entonces el pueblo de Pérez Celedón ganó una vez que Musoc quedó con todo el servicio, pero bajo mi gerencia, porque entonces lo que fue Vargas Rojas se fusionó con Musoc. Entonces es solo una representación entre San Isidro y San José, pero que nadie la ha medido. Entonces era vacilón, porque cuando llegaban los Mora aquí yo voy a utilizar esta palabra y alguno puede decir que la estoy utilizando mal, eran como dioses, porque venían de San José, y uno que es de aquí no. Entonces es una anécdota del servicio. Tratamos de hacer lo mejor posible, porque el hecho de que haya una sola empresa nos obliga a dar mejor servicio, a que los buses que tengan problemas mecánicos de carretera sea lo mínimo, y tenemos un taller tanto en San José como tanto aquí en Pérez Celedón. Entonces eso le da mayor consistencia a la gente y mayor tranquilidad, porque si un autobús llega con problemas menores a San José, ahí mismo se le reparan. Don Gilbert, cuando ya usted, se confirma esa transacción que se hace y demás, ¿qué pasaba por su mente? ¿Había ilusión, había presión, habían nervios, o por el contrario ya todo el horario o el tiempo recorrido atrás le respaldaba para poder con tranquilidad decir, bueno, vamos a ir paulatinamente estandarizando y abarcando todo lo que se pueda? Bueno,
fue algo que uno nunca lo esperó, llegar a crecer hacia San José. Y de ahí venía flota muy flojita, con problemas ya de edad. Nadie vende buses nuevos, siempre alguien vende los buses ya cuando están finalizando el periodo de vida. Y eso fue muy difícil porque había que pagar la deuda y había que tratar de hacer inversión para que el usuario anduviera lo mejor posible. Y eso no era problema del usuario, era problema mío. Era problema que yo tenía que resolver. Y gracias a Dios tuvimos un apoyo muy grande del Banco de Costa Rica y logramos ver hoy los buses que están hoy día, porque cuando un bus pasa de 8 o 9 años para San José, ya hay que o darle mucho mantenimiento o cambiarlo, porque el Cerro de la Muerte es la carretera más pesada que hay en Costa Rica. Entonces los buses en teoría tienen 15 años de vida útil, pero para San José no tienen 15 años, porque si no anda sufriendo el empresario, el chofer o el usuario. Entonces tratamos de tener, hoy día tenemos los buses más modernos del país y tenemos, nadie se imagina que en el Cerro de la Muerte hayan buses automáticos, y son automáticos y usted los programa desde que llega a la Georgina y comienza a bajar, tienen un retardador programado. Entonces un chofer cuando llega a una curva le da un punto más al retardador o dos y luego lo retorna y él mismo automáticamente regresa a la velocidad que traía antes de coger la curva. Entonces es una seguridad total, porque yo me acuerdo aquellos años que llegaba uno que él olía los tambores y echaba humo los tambores, porque ya solo había un frenillo y motor, pero que apenas era lo que hacía silbar porque no sostenía nada. Hoy día no, hoy día es algo con la tecnología más moderna de punta. Don Gilbert, tiempo atrás usted lo hizo. Si hoy tuviese que montarse en una de las unidades, indistintamente de la que sea, usted obviamente recuerda esos tiempos y está en condición de conducir cualquier autobús de los suyos. Claro que sí, máximo que cada vez que estrenamos flota, la primera carrera la hago yo probando el autobús. Eso es un estándar todavía. Ahora me llena de orgullo ver a mis hijos verlos manejando y que un pasajero les dé una propina sin saber que son los dueños de la empresa, les dan una propina y les dicen que qué bien que manejan. O sea, porque en realidad han salido muy buenos y entre los choferes yo diría que son igual a los mejores que tenemos en USO. Y entonces, pero yo siempre hago el primero o el segundo viaje que se haga cuando cambiamos de flota, estrenando y viendo lo que he conseguido y lo que me han enseñado los proveedores antes de, porque siempre se da una inducción cuando compramos flota nueva y con videos y con todo, la empresa que nos vende le da inducción a todos los conductores porque todos los autobuses ya traen tecnología nueva que ellos tienen que aprender a usarla de la mejor forma, porque si un autobús tiene tecnología y no se sabe usar, es como que si no la tuviera, entonces pagar por no. Entonces probamos eso para que nadie nos diga, porque todo ha ido cambiando mucho. Antes no eran electrónicos, antes no eran con este tipo de retardadores, y entonces hay que saber para que cuando no le dicen pasó tal cosa, como uno dice, no saber uno y que le digan cosas que no son. Vamos a otro de sus gustos, de sus aficiones, de sus pasiones, ¿por qué no decirlo? El fútbol. En enero de 2015 se terminó su ciclo en el Municipal Pérez Celedón. De 2015 hacia atrás, el periodo que usted estuvo, porque si no me equivoco usted cumplió todas las etapas, desde abajo hasta llegar al puesto máximo a nivel de junta directiva, siendo jerarca del club durante varios años. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué le dejó el fútbol, don Gilbert, a nivel de su presencia como máximo jerarca del Municipal Pérez Celedón, los Guerreros del Sur? Mucho. Nada más tengo que aclarar que cuando yo entro al Pérez Celedón lo hago como presidente, y mis 13 años en el Pérez Celedón todo el tiempo fui presidente de la institución, no tuve otro puesto,
y administrativamente nunca lo fui, en la parte administrativa. El Pérez Celedón significa y significó mucho. O sea, el mayor aprendizaje que uno tiene en muchas cosas de la vida, en administración deportiva, lo ha sido el Pérez Celedón durante 13 años. Y se manejó, yo creo que de la mejor forma. Cumplí todas las metas que yo quería como dirigente. Hubieron otras, pero ya fuera del Pérez Celedón, que no se cumplieron. Pero así es nuestro mundo futbolístico. Pero en el Pérez Celedón, si el formato fuera como fue hasta el campeonato pasado, porque ya se varía en el Pérez Celedón fue subcampeón bajo mi presidencia y fue campeón de apertura y subcampeón nacional, porque el formato era que había que jugar los 2 torneos. Ahora se juega, hasta este torneo se jugaba un torneo y ahí sale el campeón, como lo fue ahora el Pérez Celedón, campeón de una vez. Bajo mi presidencia fue subcampeón y subcampeón nacional y campeón de apertura, ¿me entiende? Hoy día sería campeón nacional. Todo esto yo creo que viví momentos preciosos, divinos. El Pérez Celedón era un equipo muy competitivo, ahora no lo es tanto, y tuvimos el acierto con muchos jugadores. Recuerdo aquella delantera con Ricardo Stier, con Lara, recuerdo a Tirso Guido en el medio campo, y era un equipo que usted llegaba y mínimo empataba, pero si no ganaba. Entonces la afición pasaba muy motivada, porque para llenar el estadio se necesita de resultados, y cuando eso, ya hubieron motivaciones muy lindas para el pueblo, para los aficionados. Llegamos a tener supremacía contra la liga y contra la prisa de aficionados en las gradas, y para que eso se dé, el equipo tiene que andar volando, tiene que andar bien. Le quitamos un campeonato a Heredia, donde habíamos perdido en Heredia y venimos a ganar acá, y todo ese campeonato de clausura creo que era, no sé, ya no me recuerdo muy bien, pero todo eso son vivencias preciosas. Después, en la parte de administración, en la parte de representación ante la UNAFUT, pusimos al Pérez Celedón en la palestra, lo pusimos a nivel nacional, donde formamos parte de aquel famoso grupo de los 8 que llegó a ser de los 10, ni siquiera de los 8. Fuimos a dar respeto por el Pérez Celedón, por una zona del país, y creo que pusimos al Pérez Celedón en la palestra nacional. Entonces esas cosas a uno le llenan demasiado, cuando todavía desde 2015 al 2020 ya hay 5 años, y todavía hoy día usted se encuentra a los dirigentes, la gente preguntándole por el Pérez, y mucho tiempo pasó sin que se dieran cuenta que ya yo no era presidente. Entonces todo eso le llenó a uno mucho. Dejamos muchas amistades, pero muchas amistades, y la gente dice, solo en el fútbol, no, resulta que eran empresarios de San José que pues, participaban de fútbol, pero que también eran empresarios, y vivimos muchas cosas. Estratégicamente, cómo se ganaba una votación en la asamblea de la UNAFUT, y todas esas situaciones las vivimos bajo mi presidencia. Entonces ha sido momentos gloriosos, lindos, de equivocaciones también. Me acuerdo cuando trajimos a Wilmer López, y ya Wilmer López no vino a darnos lo que pretendíamos que nos dieran, pero por lo menos era un consejero bastante bueno para la juventud, que a él le gusta la gente que va saliendo de alto rendimiento y toda esa cuestión, porque al final las ligas menores de un equipo, que son los niños, y después vienen las demás etapas de edades hasta llegar a los mayores, que pasan al equipo mayor, que es el alto rendimiento. Esa es la parte social del equipo, esa es la parte social, porque las ligas menores que van los sábados, ahí está el gordito, ahí está el que no sabe de fútbol, ahí está el habilidoso, ahí están todos, pero esos chiquitos yo veo
Me contaba una mamá de uno de ellos que dormía con la camisa de almohada por la ilusión de ir el sábado, y la ilusión no era ir al estadio, era ir a la gramilla donde participaban los de primera división. Esa era la ilusión de ellos, o ir a ver un partido de primera división con el uniforme de ellos. Esos chiquitos los alejamos de las drogas, los alejamos, y tenían una ilusión del qué ser, del qué va a ser. Entonces ese qué es importantísimo en la vida, pero muy importante para esa juventud. Y entonces la parte social que se colabora y que tal vez se ha minimizado por las pocas canchas abiertas que hay ahora en los distritos. Don Gilbert, usted, como dice un adagio popular, ya pasó por donde asustan. ¿Le seduciría, le llamaría la atención en algún momento, a mediano o largo plazo, regresar a las lides del fútbol siendo jerarca una vez más del Pérez Celedón, o es algo que de momento no contempla? De momento estamos muy empeñados en ciertos proyectos, pero tampoco es descartable. O sea, uno no puede decir qué va a pasar en la vida, no es descartable. Estamos muy empeñados en la parte empresarial, pero el fútbol es una espinita que no se quita, que usted abre los periódicos y lo primero que ve es la sección deportiva, que usted ve las noticias y usted sabe que a la hora 20 de las 6 de la mañana hay deportes en los dos canales que están transmitiendo en ese momento. O sea que vos tenés un programa y uno se emperilla, ¿me entendés? Lo ve también, ve todos los canales, toda la situación del fútbol que la vive, y a veces hay ciertas cosas se le van, pero uno trata de estar por lo menos enterado de lo que está sucediendo, de las contrataciones, de quién va, de quién viene. Entonces no podemos descartar nada, pero de momento estamos enfocados en la empresa. Otra de sus pasiones, el ambiente hípico, los caballos. Del caballo inicial que tuvo, o el primero que ensilló, que posiblemente era de esos que popularmente se les dice los caballos almuerceros o para ir a hacer trabajos en la finca, al caballo actual que usted tiene, obviamente hay una diferenciación abismal en cuanto a genética, pero pues obviamente cada uno en lo suyo y siempre guardando, me imagino, muchísimo afecto y cariño por esos animales. Claro que sí, inclusive el más finito que tuve antes de tener españoles, que era un ibero, ya se me murió. Y viera lo que le duele a uno cuando se le muere un animal de estos por diferentes enfermedades o cosas, o por edad. Pero claro que sí, de todo hemos tenido, desde caballos de finca para recoger ganado, como haber pasado por esos otros caballos. Bueno, imagínense que a mi hijo Kevin, que empezó con un caballito modesto, todavía él lo tiene y todavía prefiere montarlo que montar un español. Entonces son cosas que se llevan en la sangre. Con el otro lo enseñamos y con este anda ahora, pero yo en lo personal me encanta la parte hípica, porque yo la combino con mis hijos y con mi nuera ahora. Entonces todos vamos y participamos y compartimos. Entonces es un momento familiar muy lindo para verlo. Después se colabora con los pueblos que le tienen tanto cariño a uno. Cuando vos vas de dedicado, has colaborado, has llevado una tarima, has llevado un cantante o una cantante para hacer una presentación y para que cada comunidad recoja su dinero. Por ejemplo, en Santa María de Otas es para, ahora que ya no es de la iglesia, es para el asilo de ancianos, y acá para diferentes actividades, como el primero de mayo, que es para la iglesia católica, en San Antonio, que es para la asociación de ellos, en todo lado, en Buenos Aires, que es para hay una asociación allá de caballistas también, Pedregoso, que lo utilizan para diferentes proyectos, y ahí uno se hace presente
y colabora también con ellos. Entonces es muy lindo. Además, los topes es yo siempre he dicho que es una cosa muy democrática, porque un peón de uno, al igual que anda a la par de uno, anda a lapear. En Palmares una vez participamos con el presidente de El Salvador, que le dedicaron el tope, y todo el mundo se acercaba a hablarle al presidente. ¿Cuándo va a lograr uno llegar a El Salvador y que lo atienda, donde no tiene uno nada que ver en la política salvadoreña? Y ahí estábamos a la par del presidente de El Salvador. Vas a San José, estás con el alcalde, estás con el presidente de turno que le gusta andar a caballo. Entonces, y lo mismo es la persona más humilde que va con su caballito humilde, como el que va con su mejor caballo. O sea, entonces es una cuestión sumamente democrática y muy bonito, porque todo el mundo tiene el acercarse a cualquiera, el hablarle con cualquiera, o al hacer contacto con alguien que quiere para el futuro que lo reciba o hacer un negocio. De todo se da en los topes. Acerca de estos animales, por tradición a las bestias se les pone un nombre. ¿Cómo se llama este que le hemos visto a usted, negro, elegante, bellísimo, o aún no lo ha bautizado? No, él venía ya él es importado de España, tiene lo que llama pasaporte, que eso es un certificado de nacimiento, y es puro, está inscrito en España, y él se llama burlador y participó en muchas competencias, tanto aquí como allá. Yo ahora, por falta de tiempo, seguro no es la única parte que no me he dedicado a las competencias equinas, pero sí lo llevamos a todos los topes que es posible. Ya este año, desgraciadamente, hasta la carreta de los caballos hubo que guardar porque venía el invierno y había que no se nos deteriorara bajo el agua, pero ya pensando que ni siquiera el tope nocturno de Pérez Celedón, que es tan lindo, el tope nocturno de San Antonio, que es en enero, el tope de Santa María, que es a finales de enero, que están en la cuerda floja, tal vez el de Santa María, no sé, pero como esta epidemia no tiene una luz al final del túnel, entonces no sabemos qué va a pasar. Ya sabemos que el tope nacional no va a haber, entonces hay actividades tan lindas como el Festival de la Luz aquí, el tope nocturno, porque recordad que el tope nocturno inicia en Pérez Celedón, después hay nocturnos en un montón de partes, pero fue aquí que por sapiencia de alguien, y gracias a Dios estuvimos en los primeros comités organizadores del tope nocturno. Su amiga allegada, doña Rosibel Ramos, tiene algo mucho que ver con eso, ¿no? Ella fue, claro que sí, ella fue bajo la alcaldía de ella, fue donde inicia el Festival de la Luz, y como 3 o 4 años después, no le puedo decir, fue que inició el tope nocturno. Recordamos las arduas reuniones con ella y con los demás miembros de los comités, del primer comité organizador del Festival de la Luz, y gracias a Dios fueron aprendiendo tanto que ahora lo hacen funcionarios municipales excelentemente, no podemos decir otra cosa, pero ya fuimos de los primeros que estuvimos en eso, en conjunto con el personal municipal. Ahora era un mixto, y doña Rosibel era la presidenta, el alcalde que tuvo la sapiencia de iniciar o de darle seguimiento a la tradición de San José. Usted ha hecho un arqueo, don Gilbert, y sus colaboradores a nivel de la parte gerencial o de recursos humanos respecto a lo que es la empresa o las empresas que usted tiene. ¿Aproximadamente cuántas familias dependen de que esta industria, que este imperio o que esta maquinaria funcione diario? Bueno, en ciertas temporadas estamos llegando casi a las 500 colaboradores directos, y eso se multiplica porque cada familia mínimo son 4, 2 hijos y 2 personas, pero digamos que alguien solo tenga un hijo y resulta que otro tiene 6. Entonces directa, o sea, si lo multiplicamos, son más de 2.000 personas las que se ven beneficiadas directamente del grupo Café Somosoco. Entonces, hay de todo tipo de colaboradores a los cuales se les agradece infinitamente, porque si no, no existiera el grupo Café Somosoco. Lo principal de una empresa
es su personal. Y en el caso de nosotros, los usuarios. Don Gilbert, hay situaciones que obviamente lo han tenido usted en algún momento, vamos, en la polémica, si se quiere, gente que habla de más también, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo toma usted o cómo ha tomado esos señalamientos, esas críticas, es que Gilbert esto, es que lo otro, o por el contrario llegó un momento en el que usted, vamos, dejó o olvida y omite tantas situaciones para no desgastarse, no desvivirse y enfocarse en lo que realmente le puede dar beneficios? Bueno, voy a empezar seguro por el final. Como dice un amigo mío, el que no me iguala no me ofende. Entonces, en ciertos años de su vida, las críticas le preocupan demasiado o le entran demasiado a usted y es una tensión. En cierto momento, yo siempre he dicho, el que no me conoce no sabe cómo soy. Te critican sin conocer, sin haber hablado nunca con uno, pero las personas que me conocen saben quién soy y gracias a Dios tengo amistades en todos los distritos del cantón. Tengo amistades nosotros también participamos en las rutas urbanas de San José, en muchas asociaciones de allá. También tenemos muchas amistades y entonces uno se deja y calcula que muchas cosas son habladurías. Cuando hay una crítica constructiva, la tomamos en cuenta, claro que sí, porque cada día hemos ido mejorando en el actuar de la vida. El carácter mío, de cuando yo empecé en el 85, con la pequeñita empresa, no es el mismo que tengo hoy. La relación que tengo con el personal y que tenía en años anteriores, no es la misma que tengo hoy. La relación que tengo con partes espirituales, no son las mismas que yo tenía en aquellos años, a pesar de que toda la vida he sido católico. Hay ciertas instituciones que han calado mucho en uno. Yo todos los años voy 2 veces y a veces llevo personal y todo. Hay un lugar aquí que se llama La Montaña Azul, que es excelente, es excelente. Entonces todos los años vamos a seminarios, vamos a compartir, a mejorar en la vida, porque le doy un consejo a todo el mundo: el que no aprende de sus errores está errado. Uno tiene que aprender de todos los errores porque ha cometido muchos en la vida, pero gracias a Dios la balanza es más positiva que negativa. Entonces todos los días se aprende y seguro se deja aprender cuando ya uno no está en este mundo. Pero la sapiencia que tengo hoy día no es la misma con la que empecé. Todos los días usted aprende y ha cambiado y ha mejorado la forma de ser, la forma de relacionarse, porque nosotros pasamos más en la empresa que en la casa. Entonces, si usted empieza, imagínate que hoy estaba 15 para las 6 aquí por una reunión con personal y tal vez me puedo ir a las 7, 8 de la noche. Entonces, ¿qué me queda en la casa? Es muy poco y a veces hasta los domingos hay que hacer, para estar uno permanentemente conectado con la empresa, independiente que físicamente no esté, porque ya ahora la parte tecnológica ya usted la vive y es más fácil administrar una empresa de cualquier lado del mundo, ni siquiera de acá, y que usted diga que en el mismo cantón, no, de cualquier lado usted puede administrar porque las herramientas tecnológicas te lo permiten. Entonces ya hoy vos podés ver toda una carrera de San Isidro a Buenos Aires, quién se apea, quién se sube, puedes ver a qué velocidad va el chofer, a cómo si baja en un cruce de una escuela y si hay un accidente, si él tiene la razón o no la tiene. Todo eso lo puedes ver, lo puedes aportar a un juez y eso no existía antes. Eso no existía antes. Le puedo decir que una anécdota, que un chofer bajando mollejones, que salió una moto a mucha velocidad de una entrada y lo impactó en la llanta delantera, le hizo explotada la llanta y el chofer perdió
la dirección del autobús y se fue a la zanja, y era un bus nuevo, si acaso tenía 2 meses de estrenado. Le desbarató toda la grada y la puerta delantera, y en base a un video de esos, no se le dijo a ni B ni C al chofer, porque tenía la razón. Él perdió el control del volante porque alguien se lo provocó, y obvio que alguien con una moto de un pueblo no puede recuperar ni lo que costó el golpe. Y entonces ahí se procede a arreglarlo y para de contar, o sea, pero la tecnología nos da para todo, para cuidar nuestra parte financiera como para cuidar la integridad del chofer. A propósito de estas críticas o señalamientos, habladurías y demás, ¿en algún momento fue tal esa corrosión nociva, don Gilbert, que usted por decisión propia o por sugerencia de alguien recurrió, no sé, a algún psicólogo, un psiquiatra, en fin, o por el contrario, su manera de desintoxicarse gira en torno a, no sé, irse para la finca, montaña, en fin? Hemos cambiado mucho la forma de ser de cuando empezamos ahora. O sea, pero no, psicólogo nunca, nunca. Lo que pasa es que uno siempre ha tenido alrededor personas muy influyentes, muy buenas, que son más que amigos. Entonces, todas esas personas con sapiencia necesaria, empresarios mucho más viejos que uno, y que lo ven a uno a veces hasta como un hijo, a uno le ha servido mucho eso, porque le han prestado mucha atención y uno ha aprendido mucho de ellos. Entonces todo eso lo ha hecho mejorar en la vida. Y yo tengo un dicho que yo sentarme a llorar, puedo llorar, pero no para echar para atrás, es para echar para adelante. Porque claro que sí, hasta eso, usted me puede preguntar, sí, claro, muchas veces he llorado como ser humano que soy. Cuando empecé con Vargas Rojas, los buses venían muy malos y usted estaba esperando uno para dar vuelta porque tenía otro varado aquí y a veces no llegaba, y entonces usted no sabía si iba para adelante o iba para atrás. Entonces todo eso son vivencias muy largas y pasaríamos mucho tiempo contándoles al público que no las saben. Cuando yo manejaba, yo dormía en el pasadizo de un bus, me bañaba en el río de Quizarrá porque no tenía dónde. Hoy día hay una cabinita modesta, pero para que el chofer, si no es del pueblo, duerma ahí. Y hay en varios pueblos, cuando eso no se tenía nada. Entonces era muy difícil. Puedo contarle que tenía un radiecito de 6 pilas National Panasonic, de pilitas pequeñitas, y lo ponía en la pata de un asiento para oír música, y muchas veces me dormía y no lo apagaba, y al otro día nada más amanecía un silbidillo, y yo decía, ay señor, me pasé en un pasaje, y eso me dolía porque había que comprarle pilas de nuevo para volverlo a poner en la noche, ¿me entendés? Totalmente, don Gilbert. ¿Hay alguna espina que tenga por ahí, algún error que haya cometido que usted diga, si yo volviese a nacer no cometería esa situación, o por el contrario, se da por satisfecho con todas las situaciones que la vida le ha ofrecido, pues de esas precisamente son de las que se aprende? Bueno, sí hay errores, claro, y que han costado dinero y que gracias a Dios los hemos superado, pero yo vivo feliz con lo que he hecho, yo vivo muy contento con lo que he hecho. Estuvimos en la zona norte y desgraciadamente había gente muy mala, y entonces no nos fue como quisiéramos que nos hubiera ido, pero ahí fue una pasada de un año muy dura, muy dura, y para el personal nuestro un trabajo doble, triple, y era tan mala la gente que llegaron al colmo a echarle arena a 3 motores y los fundieron. Entonces era ese tipo de competidor no sano, tenían mucha influencia en la parte de los tráficos, en todo lo manejaban, entonces esa parte yo quisiera borrarla de mi cassette, porque yo nunca le deseo el mal a nadie, yo siempre le deseo el bien a todo el mundo. Yo me alegro hasta del caballito que compró alguien para arriar a su ganado, el perro pastor que tenga en la finca, de todo. Yo me alegro de todo lo de los demás. Entonces yo digo que me da lástima cuando gente le desea a uno no lo mejor. Aquí hay
el señor de la empresa de Rivas, que todos los buses en la parte de atrás dicen que Dios te dé más de lo que tú me deseas. Pero era porque el Señor, eso nadie lo entendía, era porque el Señor quería que todo el mundo le deseaba el mal, entonces que le diera el doble del mal, ¿entiendes? No era deseándole el doble, y yo creo que ya los hijos sí lo ven como que les dé el doble de felicidad, el doble de empresa, el doble de todo. Y dentro de esa anécdota, a mí me alegra todo lo de los demás. Que a alguien no le alegre cómo hemos surgido, cómo hemos caminado, y que a veces malinterpretan las cosas, son otros 100 pesos. Pero si usted le decía felicidad y bienestar a todo mundo, sepa usted que es una vibra positiva. Usted no puede atraer vibras negativas en su vida porque no es justo. Y allá los que tengan ese pensamiento hacia uno, que Dios los libre, porque ya uno no lo podrá hacer en esta tierra. Don Gilbert, ¿en algún momento le ha, revoloteado las golondrinas de la política? ¿O ya eso sí es un tema que definitivamente ni siquiera contempla? Mire, en la vida a uno le ha sucedido de todo. Eso no lo quiero para mí, no lo quiero en estos momentos. Uno no sabe en el futuro porque usted no puede hablar. Alguien va a coger entre 5 años esta conversación y va a decir, mira, usted en tal fecha dijo que no, ¿y dónde está? Hasta el momento no. Me han ofrecido hasta un 3er lugar a nivel nacional como diputado, pero lo he rechazado porque creo que yo seguiré mis pasiones, seguiré siendo empresario y usted no puede servir a Dios y servir al diablo. O sea, nosotros hemos crecido tal vez un 70% después de que salí del Pérez Celedón, que era que nadie me tuvo ahí a la fuerza, o sea, era mi diario vivir y mi diario comer. Pero si usted está en el fútbol, usted quizás el 80% del día a día lo dedica al fútbol, porque si no, no tendrías lo que se hizo con el Pérez y cómo estuvo. Y es una pasión el Pérez, pero yo le digo que desde en esos 5 años, estuve 13, y en estos 5 años el grupo Café Somozoc ha crecido mucho. Entonces, esos son los detalles de la vida por los cuales uno puede vivir las pasiones y no vivirlas. Don Gilbert, hoy a sus 57 años y las personas que nos observan, ¿hay algún objetivo que usted se ha trazado, alguna aspiración que, qué sé yo, usted dice, todavía no he logrado X situación, alguna adquisición, no sé, de propiedad o algún bien mueble o inmueble, lo que sea, ¿qué le queda por hacer, don Gilbert? Mire, consolidar más el día a día, pero ya lo que yo aspiraba, ya lo cumplí hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no soy de quedarme quedito, entonces sigo haciendo cosas y haciendo otras cosas, pero ya lo que yo quería hacer en la vida ya lo cumplí. O sea, soy una persona que me siento totalmente tranquila en ese aspecto. Lo que pasa es que todos los días sigo haciendo algo, tengo proyecciones de hacer cosas como una gran terminal aquí en Pérez Celedón y todas esas cosas, pero ya lo que usted quería que la vida le diera, ya lo ha superado al doble. Entonces estoy muy contento con Dios y conmigo mismo porque ha sido un esfuerzo muy grande lo que se ha hecho. O sea, lo que hoy día es el Grupo Café Somozoc, ya son aspiraciones cumplidas. No porque yo se lo haya preguntado, sino viniendo de usted hacia mí y por ende a los televidentes, es la segunda ocasión en la que usted menciona a Dios. Obviamente ese ser supremo, antes de acostarse y cuando se levanta o en determinado momento o lapso del día tiene contacto con ese sumo hacedor, ¿no, Gilbert? Claro, no necesariamente usted tiene que persignarse delante de la gente para que lo vean que usted tiene contacto con Dios. El contacto con Dios es el pensamiento que usted tenga durante el día, durante la mañana y durante la noche, porque usted no sabe si va a amanecer con vida al día siguiente. Claro que sí, y yo creo mucho en hacer el bien. No creo en ciertas cosas que hacemos los humanos, que no me voy a referir a esas. Yo creo en que uno tiene que hacer el bien todo el tiempo y esta empresa también tiene una parte social bastante grande que no la podemos decir toda porque lo que se hace con el codo
se borra con la mano. Entonces tenemos amigos espirituales muy buenos. Soy colaborador del padre Sergio, que por cierto, antier hablé con él. Hablamos para cosas que él necesita, y cuando tiene, yo no sé por qué el padre tiene una afinidad con la zona de Los Santos y con los paisitas que vienen de Nicaragua, como él también está con obras allá, y a cada rato estamos hablando que necesita mandar unos nicaragüenses para la zona de Los Santos, que viajan mucho a coger café y toda esa cuestión. Pero sí, es una excelente persona. Tanto aquí el padre Luis es un excelente mentor, diríamos, y tengo un padre de las obras de Don Bosco que está hoy día en Guatemala, que muchas veces estuvo aquí bendiciendo los buses, que es una tradición que tenemos, que cuando se compran buses nuevos, una pequeña bendición para que los ilumine el Señor por los caminos de Costa Rica. Básicamente, hemos recorrido desde sus inicios hasta la era actual, llano, sencillo, como es la idea de esta conversación. No sé, don Gilbert, si le queda algo por ahí en el tintero, un mensaje de cierre para la gente. Ciertamente el pesimismo se ha posado sobre nuestra sociedad y a nivel mundial a raíz de la situación que se viene. Usted, un empresario consolidado, pues obviamente también ha tenido que tomar sus medidas al respecto. Hay gente que muchas veces se cruza de brazos a esperar a que las cosas le caigan del cielo, sin intentar siquiera hacer un esfuerzo. Usted, ya con muchos años y muchas horas vuelo recorridas, me imagino que tiene algo para todos ellos. Claro que sí. Se me olvidaba mencionar de que en aquellos años de colegio y después de haber salido del colegio, yo fui scout, fui dirigente scout, fui dirigente donde tuve que formarme mucho y tener muchos cursos de psicología, porque fui formador de niños de 7 a 11 años, que son los lobatos. Y cuando terminé en el movimiento scout, aquí de la unidad 6, pasé a ser subcomisionado de la zona sur como scout, y en el año 82 fui vicepresidente de la SEUNA, de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Pérez Celedón. Entonces ha sido un transitar de liderazgo, de estar en muchas cosas. La formación de Scout se la recomiendo a cualquier padre de familia que lleve sus hijos. Ahora hay más creo que son como 3 unidades las que hay aquí en Pérez Celedón. En la unidad 6, vea, imagínense, era la unidad 6 a nivel nacional. Pero eso es una formación de escultismo muy, pero muy buena, porque solo le enseñan a hacer el bien y le enseñan a ser un mejor ciudadano. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto a la situación actual, hay que tener mucha sabiduría, mucha paciencia, porque no hay una luz al final del túnel. Cuando usted le dice, mire, es que vamos a tener una austeridad por 2 meses, o por 3, o por 4, usted sabe qué es eso y usted se prepara para eso, pero resulta que esto no. Y según dicen, se necesita que se infecte un 80% de la población. ¿Y quién le dice a usted que usted va a quedar en el 20%? ¿Y quién le dice a usted que en ese 20% usted va a lograr sobrevivir? Y que en ese 80%, por la edad o por ciertas cosas, en estos momentos yo creo que la persona que puede tener problemas y morirse es los que padecen de asma, que hay otras cosas, colesterol, ácido úrico, todas esas cosas pueden llevarlo a uno al otro lado, porque se combinan, la obesidad, porque se combinan con el COVID-19, pero lo principal es el asma. ¿Y quién le asegura a usted que usted va a quedar en ese 20%? Que dicen los infectiólogos que es lo que necesita que se infecte el 80% para que pase esto, o sea que esto va a ser, y no se sabe. Esta región es bendecida, pero aquí entran mucha gente de otras profesiones que vienen a visitar el cantón y que nos pueden infectar a toda la población. Entonces estamos viendo que Pfizer, creo que es la que va a sacar una vacuna
a final de año y que va a producir 100 millones de vacunas. Bueno, ojalá que lleguen a tiempo, para que no nos toque a nosotros y que lleguen en una suma que sea aceptable para comprarla, porque no creo que los hospitales del país sean los primeros que la tengan, porque ya es una cuestión económica y que los farmacéuticos o la farmacéutica que la produzca va a sacarle provecho al inicio, o sea, alguien se va a hacer ultramillonario. Entonces, pero de ahí, la esperanza es eso, o sea, o si no, desde que si le da uno que le dé leve. Entonces, mejor cumplir las medidas que dice el gobierno. Lo que pasa es que nosotros tratamos con mucha gente y podemos ser un foco o sea, estamos más expuestos que otra clase de población que nada más llega y se mete a la oficina o a la empresa y no tiene contacto con el público. Entonces, no necesariamente porque uno se infecte, no. Tenemos pasajeros que andan en un bus y que nadie los ha detectado y todas esas cosas, entonces es complicado. Bien, con estas palabras finalizamos entonces lo que ha sido esta conversación, como lo indicaba al inicio, iniciando con esta serie de entregas especiales sin reservas, conversando con personalidades obviamente conocidas de nuestro cantón en distintos ámbitos. Así las cosas, estimados amigos, vamos a una pausa aquí en Todo Deporte Noticias y ya volvemos.